Buenas tardes a todos, mi nombre es José Vega, dirijo el Centro de Negocios de la Facultad de Administración de Empresas en este recinto, también el portal de Empresa Social. Ambos centros son colaboradores del equipo de este congreso que ha quedado súper y todavía mejora más todavía, ¿verdad? Sabemos que tenemos un final feliz que no queremos que ninguno de ustedes nos deje, pero en el tema que nos ubica en este momento, el panel se titula Política Pública y Gestión Ambiental. Nuestra primera panelista es María Concepción Martínez y ella va a estar presentando sobre leyes y políticas públicas ambientales en México. Muchas gracias. Esta charla es más que una presentación, es una charla que quiero en ella ir y venir con ustedes a lo largo de la historia de México en materia ambiental. Por tal motivo vamos a empezar casi desde la época colonial de México y podemos decir cómo es posible que se puedan cuidar los recursos ambientales cuando se tiene todavía una pobreza. Entonces podemos decir que cuando existe esa pobreza es difícil cuidar los recursos naturales y en época de la colonia pues México nació pobre. Y lo que fue conformando a la nación mexicana, pues fueron pequeños indicios del manejo de los recursos que se tenían, que no podríamos llamar en sí como una política ambiental. Conforme avanza la vida en México, se van retomando problemas de salud, de pobreza, de educación, y estos van siendo controlados por los gobiernos. Y es cuando comienza una estabilidad política en el país y se empiezan a dar indicios de la formación de instituciones ambientales. Estas instituciones ambientales, si bien han sido formadas por una influencia internacional, como pudo haber sido en aquel entonces con los Estados Unidos y su primer parque de conservación, el Yellowstone, o bien ya en nuestras fechas con los famosos protocolos de Kioto y el cambio climático. Podríamos decir que la gestión ambiental, el marco regulatorio ambiental, las leyes y las políticas ambientales han ido avanzando y han hecho un gran esfuerzo por tener un buen nivel internacional. Sin embargo, dentro de estas áreas, lo que necesitamos ahorita es tener una vigilancia del cumplimiento de todo este marco regulatorio robusto que se ha generado. Pero sí me gustaría platicarles un poquito, por eso les digo, es un vaivén para ir entendiendo. ¿Cómo es México? ¿Cómo se fue formando? Ustedes saben que es bien importante la relación territorio-población para el cuidado de los recursos naturales. Cuando hay mucho territorio y poca población, el impacto es menos, pero cuando hay poco territorio y mucha población, el impacto es mayor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos dice cómo fue creciendo la población en México desde 1521, donde éramos 9.120.000 mexicanos, y cómo hay en el último conteo que fue en el 2010, somos 112.230.723 mexicanos. Y cómo ha ido aumentando la población y cómo fue reduciendo nuestro territorio. En 1821 teníamos 5.000 millones de kilómetros cuadrados y en 1848 se quedó en 1.964.375 kilómetros cuadrados, que eso es el territorio que actualmente tenemos. Se redujo en un 60% nuestro territorio. Entonces, tenemos ahí una como que reacción que es contraria, tenemos poco territorio y mucha población. Y ya con este contexto, a lo largo de cómo se fueron formando, pues a lo largo de los años, México siempre ha llevado como 3 etapas de la gestión ambiental. La primera pues fue un poquito reaccionaria para remediar todos aquellos destrozos que a lo largo de la conformación de México se fueron dando. Una segunda fue de adopción de los convenios internacionales que también nos empujan como país miembro de
de América y de los distintos, de la ONU y de los distintos sociedades internacionales. Ya lo estoy viendo. Por ejemplo, los primeros convenios internacionales que México fue firmando a través de la gestión ambiental fue en 1946, después del Yellowstone, fue, por ejemplo, el convenio de la regulación de captura de ballenas. En 1954, la prevención de contaminación de mar por el petróleo. En 1963, el Tratado de Provisión de Ensayos de las radiaciones, ¿no? Y así poco a poco, ahorita México tiene más o menos firmados cerca de 70 convenios internacionales multilaterales, faltan los binacionales, multilaterales es entre todos los países y binacionales entre México y un país determinado. Son 70 multinacionales en materia ambiental. Para dar respuesta a estos convenios, porque ustedes saben que cada convenio, por ejemplo, el convenio de Estocolmo, que es el convenio de los famosos COPs, que son los compuestos orgánicos persistentes, nos piden por cada convenio que llenemos todo un cuestionario donde nos dicen, usted tiene identificadas las fuentes, cuántas emisiones generan, qué salud se le da a las personas y juntar todas unas estadísticas a nivel nacional y conformar unos dossiers muy grandes. Entonces, todas esas demandas de México de haber firmado tantos convenios se ven reflejadas en la necesidad de creaciones de instituciones que puedan conjuntar toda esa información. Entonces podríamos decir que México fue generando una serie de instituciones para dar respuesta a todas estas demandas de los convenios. Y es así como empieza con las primeras leyes, que fueron las de conservación de suelo y agua. Y estas fueron surgiendo porque primeramente se tenían abajo de la Secretaría de Salud, que fue una de las primeras instituciones que se establecieron en México, la Secretaría de Salud. Y como un departamento se encontraba la persona que llevaba los problemas ambientales, y básicamente eran los problemas ambientales generados que traían enfermedades por el trabajo, ¿no? Entonces eran como que se consideran las enfermedades ambientales, de seguridad, higiene, y fue como empezó a nacer un pequeño departamento dentro de lo que era el sector salud, que iba a cuidar el medio ambiente. Y conforme esto iba avanzando, pues ya se fueron desintegrando y ya ahorita vamos a llegar a cómo está conformado. Pero en primero, pues sí, en esta foto sí me gustaría explicarles que México está compuesto por muchos mexiquitos. Y esos mexiquitos, pues son de diferentes sectores sociales. Entonces, no, al hablar se generaliza de México, pero sí padece una enorme desigualdad. Como les comentaba, en los años 80 se le dio prioridad al crecimiento económico subordinando la materia ambiental. Entonces, lo primero era la inversión en infraestructura, en desarrollo. Posteriormente ya habíamos creado las primeras instituciones como la del suelo y agua, entonces comenzaron a crearse las otras, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en los 80, y se crea también en el 87 un fuerte instrumento que hasta la fecha está vigente, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la famosa que se conoce como la LEGEPA. Y fue creada junto también, 2 años después se crea la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social, y se crea en 1994 ya como secretaría. Secretaría es un equivalente a un ministerio. Se crea ya la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que va a absorber todo aquello que se encontraba disperso entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura y las otras que ya estaban, y las conforman y las conjuntan en una secretaría. Esa secretaría ya va a ir dando forma a toda lo que es la política ambiental en 1994. Después ya, como saben ustedes, cada sexenio, pues cada presidente le pone su toque personal él puede decir, se crean nuevas instituciones o se desaparecen. En este caso, en este cambio de sexenio de 1994 al 2000, no solamente hubo un cambio de sexenio, sino también hubo un cambio de poder
político estaba un partido y pasa a otro, y por buena suerte para México, lo único que cambió fue una letra, ¿no? Entonces, en lugar de terminar en P, termina en T, ¿no? Semarnat. Y esto, ¿qué es lo que refleja? Pues otro cambio de actividades. Ya parte de la pesca se va otra vez a agricultura y la Semarnat toma otras funciones. Y la Semarnat se empieza a fortalecer y a crear una serie de instituciones desconcentradas. Y las llamó, por ejemplo, la CONAFOR, que es la que se encarga forestal, la CONAGUA, la CONAVIO, la CONAP. Y entonces con esto lo que se genera es que, bueno, ya tenemos ahora exceso de instituciones ambientales que hacen que los recursos que van direccionados al campo ambiental se atomicen y pues no se puedan conformar proyectos fuertes que lleven a que vayan sobre un problema en específico. Y ahora nos preguntamos, ya con tantos organismos descentralizados que tiene la Semarnat, pues ahora, ¿qué hace la Semarnat, no? Eso fue en los 90s, y ya dentro de los 90s y 2000 que se empieza a fortalecer con todas esas, la LIGEPA ya se emite su reglamento y las áreas naturales protegidas, la ley de vida silvestre, y con ayuda de el Instituto Nacional de Geografía e Informática, que es el que nos hace los conteos, los censos y quien nos produce muchas estadísticas, ya incluyó también dentro de sus estadísticas la pregunta del derecho a la basura, la antigüedad de vivienda, entre muchas otras cosas. Entonces ya nos empieza a arrojar más información que nos ayuda, por lo menos a los académicos, a formarnos más en estos temas. Y para ya ir cerrando, a partir del año 2000, la política del cambio climático a nivel internacional es la que va guiando ahorita la política ambiental de México. O sea, ya no es tanto el estudio de necesidades de nuestro país como tal, sino que ahora México sí se ha volcado todos sus esfuerzos hacia dar respuesta hacia las demandas del cambio climático y protocolo de Kioto y demás, y ha emitido una serie de documentos oficiales como las estrategias, la primera, segunda, terceras comunicaciones sobre cambio climático. Se ha generado mucha literatura, entre esas está el reporte Galindo, que se le llama, que viene siendo un reporte de México muy parecido al Stern, que se hizo en el Reino Unido, es el reporte Galindo. Y la dimensión ambiental, la incorporación de la dimensión ambiental no es en la formulación de planes de desarrollo urbano, de planes de desarrollo municipal, de planes de desarrollo estatal, no es nada fácil. Ha costado mucho trabajo porque es un tema transversal y sobre todo porque los problemas ambientales son generados por otras instituciones que no es la ambiental. Por ejemplo, siempre los problemas ambientales vienen por la economía, por la energía, por la agricultura, por la industria, pero no se generan en esa secretaría, ¿no? Y se especula mucho que el sector ambiental será subordinado siempre del sector económico, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, como también hemos esbozado, es difícil priorizar el cuidado y la conservación del medio ambiente si se tienen todavía otros sectores prioritarios. Entonces, lo cierto es que actualmente la política de México va encaminada hacia el control, mitigación, adaptación, la vulnerabilidad del cambio climático que representa para todo su territorio. Muchas gracias. Sí, por favor, se nos sienta en la mesita. Nuestra próxima presentadora, me disculpan, se me olvidó decir que María Concepción es del Instituto Politécnico Nacional de México. Y nuestra próxima ponente, Patricia Mora, con el tema de estrategias público-privadas enfocadas a la industria para promover el desarrollo sustentable y consumo responsable. También esto representa al Instituto Politécnico Nacional de México. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al primer Congreso de Economía Ecológica. Bueno, ahí están mis datos. Soy ingeniero del Instituto Politécnico Nacional y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y Sustentabilidad del Politécnico. El tema que les traigo es una propuesta de cómo utilizar estrategias público-privadas enfocadas a la industria para promover el desarrollo sustentable
y el consumo responsable. El contenido de esta presentación es muy breve. Voy a darles una introducción conceptual, los objetivos de analizar estas estrategias, la metodología que estamos desarrollando, y unas conclusiones y bibliografía. Para empezar, vamos con la introducción conceptual. Tenemos algunos conceptos de lo que es asociación público-privada. Tenemos el concepto primero de la organización, de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, y tenemos el del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un concepto de la Ley Mexicana de Asociaciones Público-Privadas, vigilada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente tenemos un concepto de un paper científico. Este último lo elegí porque agrupa los principales requisitos que debería tener una asociación público-privada para tener éxito. Entonces podemos ver que son relaciones contractuales en las que se agrupan recursos y se comparten riesgos por parte de los dos sectores, tanto público como el privado, y buscan beneficios mutuos. En los anteriores conceptos vemos los mismos requisitos, tienen objetivos en común, se unen para lograr sus metas comunes, alineadas. Y bueno, la diferencia de estos conceptos contra la ley público-privada de México es que aquí dice que nada más se busca el objetivo de aumentar el bienestar social en el país. No queda claro al sector público por qué le conviene asociarse con el Estado mexicano en este caso, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las asociaciones público-privadas? Principalmente tenemos que el gobierno busca asociarse con el sector privado para proveer servicios públicos con calidad de un privado, para levantar infraestructura, para tener patrocinio, para desarrollar programas comunitarios. Actualmente muchos países ya están desarrollando estas asociaciones, además para también abrir mercados internacionales, exportar ciertos productos, innovar tecnología, y también buscan el desarrollo científico. Pero ya se está viendo más allá qué es lo hacia dónde van a atender las asociaciones público-privadas, y buscarán también, además de estos temas, como desarrollo, como política transversal, el desarrollo económico, la conservación ambiental, el desarrollo social y cultural de las regiones en las que se vayan a desarrollar. Algunos de los países que ya están viendo o mirando estas asociaciones hacia esos temas son los que vemos en pantalla: Australia, Finlandia, principalmente de Europa y algunas partes de Asia. Pero ¿qué pasa con América Latina y en particular el caso de México como un ejemplo? Tenemos que la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe ha detectado que vamos muy lentos para desarrollar reformas del Estado. El caso particular de México es un ejemplo. La Ley de Asociaciones Público-Privadas emergió en el 2012, estamos a 3 años y la ley refleja bastantes áreas de oportunidad, ya que dentro de sus requisitos para hacer una relación contractual entre el sector público y privado, requiere que se transparente todo el contrato, todo el proceso contractual, que se reflejen en la página oficial de la Secretaría los resultados de los proyectos que se lleven a cabo. Y en 3 años solamente tenemos 2 asociaciones público-privadas registradas, cuando en otros países pues se van desarrollando como en miles, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema nosotros particularmente.
Bueno, tenemos dos hipótesis principales. Ya nos dimos cuenta que hace falta primero encontrar un concepto de alianzas público-privadas en México que incluya también los intereses del sector privado, que los jale a contribuir con el Estado para crear ese bien común que están buscando. Y pues también el gobierno requiere tener la capacidad adecuada para ser un socio creíble para el sector privado. Necesitamos un Estado fuerte que sea capaz de ser socio y además que sea capaz de regular los impactos ambientales de la industria en este caso, para no frenar el crecimiento económico, pero también para impulsar el crecimiento cultural y la conservación ambiental. Los objetivos de estudiar las asociaciones público-privadas como una estrategia de política pública en este sentido es iniciar una modalidad estratégica y eficaz de formulación de políticas públicas que contribuya al desarrollo de los países latinoamericanos a través de la colaboración del Estado con las industrias. Los objetivos específicos sería establecer los lineamientos, porque varias organizaciones y varios países también ya están definiendo bajo qué lineamientos van a regular las asociaciones público-privadas para que caigan en el desarrollo sustentable y para que regulen el consumo responsable si se van a aplicar a la industria. Profundizar la utilidad, los indicadores y las metas de cada lineamiento o principio de operación para el sector industrial específico, por tipo de industria, y generar las políticas públicas bajo el enfoque multidisciplinario y transversal de las asociaciones público-privadas para casos sectoriales. Desarrollé una metodología para realizar esta propuesta de utilización de las asociaciones como una estrategia. Y bueno, los factores clave del éxito que hemos detectado es que primero se debe delimitar qué problemas sociales o conflictos ambientales se están provocando por un sector particular de la industria. Determinar los lineamientos sustentables con los que se va a regir esta asociación público-privada. Reestructuración o creación del marco legislativo para operación y regulación de las asociaciones público-privadas, ya que carece, en el caso de México, de cómo llevar a cabo la gestión transparente del proceso financiero, entre otras, ¿no? O sea, no menciona para nada lo de la cuestión ambiental. Y ya finalmente la generación ya de políticas públicas que incluyan como instrumento de implementación las asociaciones público-privadas. Como ejemplo de lo primero, que es detectar qué problemas o qué vínculos tiene una industria con la parte cultural, con la parte ambiental y con la parte económica, es este pequeño diagrama que realicé. Tenemos a una industria, se eligió la de jugos envasados de fruta en México, y cuáles son sus vínculos con la sociedad. Vemos que toma parte de la energía eléctrica, agua y otros energéticos. Esta industria se aloja 3 plantas grandes en el Estado de México, que es uno de los estados centrales de la República, y consume pues, aproximadamente el 30% de los recursos de esta región. Además de que también impulsa el desarrollo de tecnología, es generadora de residuos peligrosos, es generadora de residuos sólidos urbanos. Para comercializar los productos utiliza transporte, como lo que hablaba la doctora, pues gasta combustible, y pues tenemos derrama económica también. Tenemos que también se vincula en la parte cultural porque vende productos que llegan a la sociedad directamente. Es algo que consume el ser humano y que apenas está empezando a regular, que por ejemplo estos productos ya no se pueden vender en las escuelas, dentro de las escuelas.
Y pues bueno, tiene varios vínculos que se pueden ir regulando para que el gobierno impulse, por ejemplo, el desarrollo tecnológico o abrir el mercado de esta industria con la condición de que regule todas estas situaciones que se están saliendo de control. Es un ejemplo. Otro de los factores clave es la definición de lineamientos, y ahí tenemos un ejemplo de lo que han ya trabajado algunas organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo ya definió que para que una asociación público-privada tenga éxito debe de considerar la igualdad de género, la imparcialidad, rendición de cuentas claras y trato no preferencial y no exclusivo. La OCDE ya definió también sus propios lineamientos, es definir la especificidad y la solidez del marco institucional, la protección y promoción de la competencia, el marco organizacional, descripción de funciones y capacidades, lo que les decía que tiene que hacer nuestro gobierno, y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente definió que debe de haber eficiencia de los recursos, control de la contaminación sobre los ciclos de vida de los productos y a lo largo de las cadenas de suministro, inversión en métodos de producción industrial eficiente, limpia y segura. Entonces, se tiene que considerar todos estos lineamientos de sustentabilidad, de cultura también y económicos. Entonces, como a modo de conclusiones, tenemos lo siguiente. Las alianzas público-privadas son una herramienta de desarrollo que han empezado a evolucionar en diversos países, principalmente de los desarrollados. La correcta inclusión del sector privado en este tipo de alianzas es especialmente digna de estudiarse con cuidado, porque el fracaso de los proyectos realizados bajo este esquema radica en la mala distribución de responsabilidades y ventajas entre los dos sectores. Y para obtener beneficios transversales como el desarrollo sustentable o el consumo responsable de los productos de la industria, debemos considerar que es necesario establecer estos lineamientos básicos de los que hablábamos para garantizar los resultados esperados en el diseño y la implementación de asociaciones público-privadas. Bueno, ya eso es lo que presenté, y con un poquito de bibliografía. Les dejo mis correos si tienen alguna observación, alguna pregunta extra de las que se vayan a hacer en el panel. Muchas gracias. La próxima panelista, la profesora Marta Quiñones de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, con el tema de su presentación, financiación del desarrollo local, crear capital nacional. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Puerto Rico, para los que no son de Puerto Rico, y como quiera, bienvenidos a Mayagüez, a los que no somos de Mayagüez. Como les señalaron, mi nombre es Marta Quiñones, trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Aquí imparto pues, economía y estadística, ¿verdad? Pero también trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con la sociedad, como trabajo voluntario todo el tiempo, ayudando a construir un Puerto Rico mejor. Y esa es la parte más importante, quizás la más valiosa de todo lo que uno genera. ¿Por qué crear capital? Era una pregunta básica. Y esto suena muy de capitalismo, pero en realidad esto tiene una perspectiva diferente. Lo primero que estamos haciendo es que estamos rompiendo esquemas, cambiando los paradigmas tradicionales. Porque si seguimos explicando lo que está sucediendo con los mismos modelos económicos que están acostumbrados al fracaso, estamos abocados nuevamente al fracaso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los esquemas y empezar a construir nuevos paradigmas que nos ayuden a explicar por qué tenemos que crear las cosas. Y, lógicamente, ahí empezamos en un concepto que yo he llamado economía empática, que es sentarme donde están las demás personas, sentarme al lado de allá y desde allá empezar a construir. Eso es más difícil, no le gusta a los políticos, pero es más apropiado porque entonces empiezas a entender las necesidades
que vemos continuamente en todas estas comunidades. Y tenemos que crear ese capital porque tenemos que construir un Puerto Rico nuevo, porque tenemos que ayudar a otras empresas, porque tenemos que mirar esto de forma multidimensional en todos los sectores económicos, porque además de eso hay una gente esperando para que la universidad también le dé una respuesta o los ayude a construir ese otro mundo posible que es necesario. Y si nosotros no nos bajamos desde acá arriba y no nos sentamos allá abajo, no nos sentamos a escuchar a la gente, no vamos a poder entender por qué tenemos que crear ese capital diferente. Y lógicamente ese capital diferente es porque los bancos tradicionales no van a prestarle a la gente que tiene muchos sueños por construir, pero que lógicamente no tienen ese capital económico. Y ahí hay que sentarse a averiguar cómo podemos hacer las cosas. Soluciones innovadoras. Entonces nos tenemos que sentar y empezar a crear. ¿Crear qué? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Qué son las soluciones innovadoras? ¿Cuáles son las necesidades? La compañera de México señalaba las necesidades insatisfechas de cada uno de nosotros, pero muchas veces también miramos las muchas necesidades que tenemos satisfechas. ¿Cómo podemos entender un Puerto Rico en crisis cuando tenemos en San Juan el Paseo de Diego despoblado con las tiendas en crisis? Pero al otro lado tenemos el Mall de San Juan con las tiendas multimillonarias y la gente comprando allí. Esos dos mundos hay que empezar a estudiarlos, pero también hay que decirles que en algún lugar estamos haciendo las cosas mal, porque si hay para unos y no hay para los otros, estamos distribuyendo mal la riqueza. Y es parte de ese proceso que tenemos que sentarnos a ser innovadores. Y en Puerto Rico hay una serie de personas innovadoras, y quizás uno no las conozca, pero cuando uno participa, no sé si Luisa está por ahí, en el Instituto de Investigación en Comunidad con Luisa, uno empieza a ver otra gente, escuchar otras personas y entender otro mundo que está construyendo poco a poco al Puerto Rico que todas y todos queremos y que es inclusivo, que no excluye a nadie y que a la misma vez satisface las necesidades y no nos obliga a estar penalizados con el consumo continuo que nos quieren imponer, sino consumir apropiadamente. Y es quizás retomar, volver hacia atrás, hacia la historia, qué era lo que nosotros hacíamos bien, cómo lo hacíamos bien y empezar entonces a mejorar cada uno de esos procesos. Por lo tanto, la solución la tenemos todos y todas nosotros aquí de forma innovadora. ¿Quiénes deben de participar? El primer conferenciante ayer hablaba de que todos tenemos que participar y que tenemos que darle la oportunidad y que la gobernanza es importante en este proceso, porque lo que tenemos es que nos dejan participar, nos escuchan y después nos pasan el rolo. Y entonces así no se construye un país. Y por eso el problema no es de gobernabilidad, sino de gobernanza. ¿Quiénes tienen que participar en esta construcción? Todo el mundo. Todo el mundo tiene que empezar a participar, a innovar, a escucharnos, a entendernos, a vernos desde diferentes perspectivas, pero a la misma vez empezar a construir ese proceso democrático que nos los han arrebatado, porque lógicamente el poder económico no le va a gustar esto. Quitarle el poder económico es quitarle el poder político a los que manejan todo esto. Y esa es nuestra función, decirle a la gente que hay nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de discusiones. Claro está, dentro de este proceso nosotros tenemos un concepto que todavía ha sobrevivido. Allá para la década del 40, en Puerto Rico se había determinado que el cooperativismo debería de controlar el 25% de la economía en Puerto Rico. Eso se quedó ahí, pero lo dejaron ahí como el ideal, pero lo dejaron ahí construyendo poco a poco solidaridad, construyendo participación, construyendo procesos democráticos. ¿Que hay que mejorar el sistema cooperativista de Puerto Rico? Sí. Porque se está explicando con los modelos macroeconómicos y microeconómicos del capitalismo tradicional. Y muchos de los que están administrando ahí se creen que esto es una empresa. Y se le olvidó los principios y los valores que tiene el cooperativismo. Y hay que rescatarlo para empezar desde ahí a construir ese Puerto Rico mejor. Y a construir esas claves de cómo reinvertir lo que tenemos. Porque sí tenemos capital. Lo que necesitamos es darle sentido. Y ese sentido de compromiso tiene que ser con todos y todas en Puerto Rico. Así que ese cooperativismo con esos valores que están ahí, ayuda mutua, igualdad, respeto, compromiso, confianza, honestidad, hay que potenciarlo. Y hay que potenciarlo y decirle, hay otras formas posibles, desde las propiedades de trabajadores y decirle, las cooperativas no solamente son las de ahorro y crédito, las cooperativas son mucho más que eso.
Y tenemos que decirle a cada uno de ellos. Yo sí he ido personalmente a decírselo a cada uno de ellos. Ellos escuchan, pero no hacen igual que el gobierno, nos escuchan y nos ignoran. Pero el pueblo poco a poco puede ir también rescatando todos esos espacios. Y por lo tanto tenemos que crear ese nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social tiene que empezar diciendo que un nuevo Puerto Rico es posible. Que podemos todas y todas construir todo ese proceso. Que tenemos que tener confianza y esperanza en cada uno de nosotros. Y lógicamente es con responsabilidad. Porque no podemos sentarnos a decir, ya escribí este trabajo, lo presenté y ya me senté en mi oficina. No. Yo tengo que salir a la calle y tengo que decirle a todo el mundo, podemos construir ese nuevo mundo, yo estoy aquí contigo, vamos a hacerlo, vamos a comprometernos y vamos a crear responsabilidad. Esa responsabilidad que la gente está dispuesta a crear, sí. Vamos a maximizar todo lo que sea, porque queremos un desarrollo diferente y vamos a empezar a crear todas esas iniciativas y decir, el dinero está mejor invertido aquí. La compañera hablaba de alianzas públicas-privadas. Esto tiene que ver con las alianzas públicas-privadas también. Porque esto es un compromiso no solamente del gobierno, es un compromiso de todos nosotros. Y nosotros somos los privados aquí y también somos gobierno, ¿no? Por lo tanto, es nuestra alianza para un Puerto Rico mejor. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y, lógicamente, tenemos que articularlo y tenemos que ir construyéndolo. No sé cómo voy de tiempo, pero trataré de ser mucho. Y lógicamente, ¿cuál es el motor detrás de esto? Las políticas públicas que combatan la dependencia. Ok, vaya aquí. Estamos acostumbrados a crear iniciativas, ¿no? Por ahí. Las organizaciones sin fines de lucro se desvían de su función porque se atan a la dependencia. Y Puerto Rico desde hace tiempo migró hacia un modelo económico de la dependencia. Dependemos internos, dependemos de ayuda, dependemos de aquel, del otro, del capital extranjero. No podemos sobrevivir si no viene el capital extranjero, no podemos sobrevivir. Entonces, todo el tiempo es la dependencia. La dependencia es tan mala como la misma droga, que crea dependencia, por si acaso, ¿no? Así que estamos endrogados con la dependencia. Y estamos tan y tan dependientes que no creemos que podemos salir de ese círculo vicioso, que es similar al círculo vicioso de las mujeres maltratadas. Pues Puerto Rico es una mujer maltratada, ¿no? Que no quiere salir de la dependencia, ¿no? Que cree que no puede sobrevivir sin ellos, sin los de afuera. Pero hay que enseñar a la gente que sí podemos sobrevivir con los de adentro. Y que podemos, lógicamente, decirles no y decirles, ¿sabes qué? El problema de Puerto Rico no solamente es una mala administración, no solamente es la corrupción, también es que nos tienen la mano encima y que esa dependencia no nos deja hacer nada. Porque, lógicamente, la función de la colonia es esa, alimentar a la matriz. Pero nosotros tenemos que decir, si queremos salir del hoyo, tenemos que superar la dependencia y tenemos que tener espacios soberanos para cada uno de nosotros, pero tenemos que empezar a construir eso de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque aquellos están conectados y dependiendo de todo eso. Al extremo que en Puerto Rico la mayoría de los capitalistas son capitalistas dependientes de que le den ayuda económica también. Y nos construyen mentalmente el disparate de decir que los malos son los pobres que dependen del gobierno. Pues esos chupan menos del gobierno que los que están arriba. Y por eso, lógicamente, ellos no van a querer destruir ese contrato que ellos tienen, ese nuevo contrato social que está sobre el contrato social original. Por lo menos el original que me enseñaron a mí en la escuela pública cuando yo estaba en la escuela elemental, por si acaso, ¿no? Si lo cambiaron después los otros. Así que es importante salir de esa dependencia y construir nuevos empleos. Y los empleos no pueden ser también dependientes de fondos externos, tienen que ser dependientes de las cadenas productivas que nosotros generemos aquí en Puerto Rico. Así que parte del proceso es romper la dependencia. Y claro que podemos crear fondos de capital. ¿Cómo lo podemos crear? Sencillo. Toda empresa tiene que estar comprometida a generar fondos de capital. Similar hacen en el cooperativismo. El cooperativismo tiene un concepto de que tiene que ayudar a otras empresas cooperativas. Pues nosotros tenemos que empezar a crear ese fondo de capital. Nuestras empresas solidarias que estamos creando dentro de la economía solidaria que estamos desarrollando en Puerto Rico, que lógicamente nos libera de la dependencia, pero a la misma vez está enseñando que a pesar de la crisis se puede dar economía solidaria y puede sostenerse, porque se ha sostenido actualmente. Tiene también un compromiso de generar ese fondo de capital. También existen otras iniciativas. Vieron recientemente aquí en los pósters uno de fondos, de generación de fondos, que es importante, que se hace a través de las plataformas en
electrónicas, pero nosotros tenemos que enseñarle a todos nuestros empresarios que para que la economía funcione y para que todo esto se articule, todos tienen que crear ese fondo semilla, ir sembrando y llenar el pote. El pote se va llenando poco a poco con ese capital que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias. Y ahora, nuestro próximo panelista, Joel Franqui, y el título de su ponencia es La Chigüiña, modelo práctico de microempresarismo para la economía ecológica en Puerto Rico. Buenas tardes y gracias por quedarse y por estar aquí compartiendo con nosotros. Mi nombre es Joel Franqui. Yo he sido muchas cosas y seguiré siendo muchas más. Estudié arquitectura paisajista y estudios ambientales y la vida me ha movido por muchos lugares hasta llegar ahora a convertirme en un ecoempresario. Pero ha sido todo motivado por las pasiones que he tenido por la ecología y el ambiente. Y ahora voy a presentarles mi proyecto. Hoy vamos a hablar de un modelo práctico de microempresarismo para la economía ecológica o alternativa para Puerto Rico. Y hablo de modelo porque es un ejemplo a seguir, no es necesariamente un modelo científico. Me encantaría, y les pido a los profesores que me vengan y nos estudien para ver qué cosas chéveres estamos haciendo y qué cosas podemos nosotros aprender para seguir evolucionando. Pero de lo que voy a hablar son de las prácticas, esas mejores prácticas que nosotros hemos logrado hacer. Emery Lovins dijo que si existe quiere decir que es posible. Yo les voy a enseñar algo que existe para que vean que es posible otro tipo de economía aquí en Puerto Rico. Y aunque estamos hablando de microempresarismo porque es de la microeconomía, la unidad de la economía es la empresa, vamos a ver cómo entonces esa economía alternativa se manifiesta en un proyecto pequeño de una tienda dentro del contexto de Puerto Rico. Todo lo que les voy a presentar, la mayor parte ha sido autodidacta, pero con mucho apoyo de muchas personas bien chéveres que nos han dado su amor. La Chigüiña la fundamos hace como 8 años, mi compañera y yo, cuando juntamos nuestras pasiones y nuestro entusiasmo. Llegamos allí por nuestra pasión del ambiente y por nuestra pasión de justicia social, pero últimamente estamos diciendo que es porque aquí no se conseguía chocolate de comercio justo y queríamos comer chocolate y té orgánicos que hace 8 años no existían en Puerto Rico, así que lo trajimos y montamos la tienda para nosotros consumirlos y venderlos también. La tienda se divide en tres partes. Nosotros tenemos una pequeña tetería tipo europeo donde servimos té, café y picadera vegetariana. Tenemos un área para la venta de productos artesanales y un mini market que yo le llamo la cena ecológica, que es más de productos de consumo diario, pero de marcas que están haciendo la diferencia. Nuestra visión es llegar a ser ese modelo de economía solidaria, consumo responsable y evolución consciente, y con orgullo creo que estamos en un buen camino. Hemos estado luchando contra las estadísticas, dicen que el 80% de las microempresas cierran al año y medio, llevamos 8. Y ha sido, y también vamos contracíclico. La economía ha estado aguantándose y gracias a Dios nosotros hemos estado creciendo poquito a poco hasta el nivel que nos sentimos que estamos estables y hace poco pudimos contratar empleados. Han sido muchos los sacrificios, pero también han sido muchos los logros y muchos los errores, pero hoy no voy a hablar de los errores, voy a hablar de las prácticas y las cosas buenas que estamos haciendo. Ayer se hablaron en el último panel de los 3 aspectos de la economía ecológica, que son el biofísico, de justicia y distribución, y el aspecto humano. Y yo voy a estar entonces hablando de todos esos 3 aspectos y cómo se manifiestan en la tienda.
pero le voy a añadir uno más, que es el aspecto solidario, el aspecto de comunidad. En el aspecto biofísico, los sistemas de manejo ambiental siempre se empiezan que hay que cumplir con todas las leyes. Pues, obviamente se tienen que cumplir con todas las leyes, pero hay cosas adicionales que se pueden hacer para ser una empresa verde, por no tener una mejor palabra. Así que nosotros hemos logrado eficiencia energética gracias a que usamos enseres y productos eficientes en energía, al punto que yo nunca he pagado más de $200 mensuales por la electricidad. A nosotros nos cobran la tarifa comercial, que es mucho más alta. Para las personas que vienen de afuera, $200 mensuales, una casa residencial de clase media y media alta paga muchísimo más en electricidad. Igual con el agua. Nosotros tenemos bastante eficiencia con el agua, con aeradores, ponemos las cosas en los inodoros para que sean de bajo flujo, y a pesar de que servimos comida y tenemos que fregar, tampoco yo he pagado más de $40 al mes por mi tarifa de agua. Que de la misma manera, eso es bien bajito comparado con lo residencial, y a mí me cobran la tarifa comercial. En la parte de conservación de recursos, la vajilla que nosotros usamos es reusable, servimos en cristal y en cerámica. Todo el papel que utilizamos es reciclado, y preferimos que sea de post-consumer, y cuando digo todo el papel, es todo el papel. Papel toalla, el papel para secarse las manos, el papel de inodoro, todo el papel que se usa en la tienda lo compramos reciclado. Igual las bolsas de basura, los filtros, todas las cosas también tratamos de que sean ya de material reciclado, porque lo que queremos es cerrar esos ciclos. No vale la pena uno estar llevando a reciclar cosas si uno va a comprar cosas recicladas para poder cerrar ese ciclo. Y aunque sí es un poquito más caro comprar esos productos, pero con lo que nos estamos ahorrando con las otras eficiencias que tenemos, estamos saliendo bastante bien. En la parte de prevención de contaminación, todos los detergentes, inclusive la fumigación que utilizamos, es no tóxica. Si vamos a estar sirviendo comida saludable, no podemos estar limpiando con cloro y fumigando con cualquier cosa que vaya a contaminar a nuestros clientes y a nosotros mismos. Y ahorita hablando con la gente de Campus Colegial, me acordé que también la pintura que usamos para pintar las paredes era sin compuestos volátiles, que hace 8 años era súper difícil de conseguirlo, pero lo conseguimos. Para la reducción de la huella de carbono, una de las cosas más importantes, aparte de toda esta eficiencia de uso de recursos de electricidad y de agua y de productos, ha sido la ubicación. Nosotros nos ubicamos en Río Piedras, en el mismo pueblo, porque es uno de los pocos sitios en Puerto Rico donde hay acceso a múltiples formas de transportación. Tenemos la estación del tren al frente, tenemos la estación de guagua como 4 bloques más abajo. La gente puede venir a pie, en bici, en skate. De hecho, tenemos un bici rack al frente para promocionar eso. Y nosotros mismos y nuestros empleados utilizan transporte colectivo o transporte alternativo para llegar a la tienda. Así que eso nos ayuda mucho a reducir nuestra huella de carbono. Todo lo que ofrecemos, los alimentos son vegetarianos y agroecológicos, tratamos de que sean locales lo más posible, y lo que viene de afuera que sea certificado orgánico. Y no vendemos agua embotellada. Si nos traen las botellas, se las llenamos allí con mucho cariño. Tenemos unos criterios bien estrictos para la compra de los productos que utilizamos en la tienda, pero también para los productos que vendemos. Usamos una plataforma que se llama Good Guide, y de ahí vemos cuáles son los que podemos conseguir que estén con los ratings mayores. Y solamente compramos lo suficiente para no tener que botar, y ahí llegamos a la parte de residuos, que tratamos de desviarlo todo. Primero lo pensamos antes de comprarlo para no tener que botarlo, y lo que sí se tiene que botar pues se recicla, se composta, la composta se la lleva a un huerto universitario, y con orgullo yo siempre digo que nosotros botamos una bolsa de 13 galones, que en Yauco le dicen tall kitchen bag, en Yauco, sí, a la semana, que eso es lo que se bota.
Eso es lo que una residencia promedio bota al día de basura. Así que hemos logrado esa eficiencia. Los reciclajes los enviamos a los llevamos a una empresa de propiedad de trabajadores de allí, cerca de propiedad. Entonces, creamos conciencia en nuestros clientes y no empleados con capacitación, apoyando iniciativas como Basura Cero. Y la gente me pregunta, ¿y realmente es viable económicamente esto? O sea, ¿estamos generando? Y yo digo, pues sí. El año pasado generamos lo suficiente para cumplir con todos nuestros gastos y tuvimos que pagar impuestos. Así que nos sobró, y de lo que nos sobró le tuvimos que pagar al gobierno. Así que algo bien estamos haciendo. El segundo aspecto de la economía, ¿no? Ya pasamos por la parte biofísica, que yo entiendo que es como que la base. Si tú no estás haciendo eso en una empresa, ni siquiera se te preocupe en llamarla verde o ecológica. Pero le añadimos otros aspectos, y el aspecto de la justicia social es bien importante para nosotros, y nosotros nos basamos en los principios de comercio justo. El comercio justo y el consumo responsable. El comercio justo normalmente implica el comercio o el trade internacional de productos que cumplen con ciertas características. Y ahora mismo trabajamos con sobre 20 países y 60 comunidades, pero creamos también un proyecto local para poder tener suplidores locales. Bien rapidito, tenemos relación directa y duradera con nuestros suplidores para crear y le pagamos precios justos tanto a los que vienen de afuera como a los productos que vienen locales. Y tratamos de desarrollar capacidades apoyando especialmente a los productores locales para que mejoren sus productos. Utilizamos transparencia y rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena. Todo esto que están viendo allí son los principios de comercio justo que tratamos de utilizarlos todo el tiempo para tomar nuestras decisiones. El tercer aspecto de la empresa ecológica es la comunidad. Vivimos en un ecosistema social. La diversidad nos genera resiliencia y las relaciones las creamos de cooperación e interdependencia. Tratamos de darle prioridad a lo local y le proveemos la oportunidad a empresas locales que experimenten con nosotros para ver si realmente los productos van a ser viables. Y abrimos esos canales económicos para productores de afuera que sufren pobreza, una pobreza diferente a la que se ve aquí en Puerto Rico. Y todo esto no es un ay bendito de esta gente pobre, yo le estoy ayudando, no, son unas relaciones de tú a tú de comercio. Yo como empresario, yo vivo de lo que tú como productor me ofreces, y tú vives también de forma digna de lo que yo te compro. Así que es una relación horizontal y no del ay bendito regular que nosotros tenemos. Y lo importante es apoyarnos y fortalecernos mutuamente. Ahora mismo tenemos muchos productos locales, especialmente de agroecología, para esta parte de naturaleza y suelo, que es importante para una comunidad vibrante. Donamos a organizaciones sin fines de lucro que trabajan por un mejor Puerto Rico, organizaciones que están trabajando con mujeres, con el ambiente, con los niños, y tratamos de entregarnos a iniciativas de Río Piedras como la Junta Comunitaria y ahora están con el presupuesto participativo. Vamos a ver cómo funciona eso. Y tratamos entonces de servir de ese modelo para que otros se inspiren. Y ahí es que yo creo que está la magia y el alma de lo que nosotros estamos haciendo. Por último, el último aspecto de una empresa ecológica y solidaria es el bienestar personal. Y hace muchos años cuando nosotros comenzamos, alguien me dijo y me dañó la mente diciendo que conspirar venía de la raíz de aspirar en conjunto. Y desde entonces yo aspiro junto a mucha gente para crear esta nueva economía, aspirar a una vida digna para mí, aspirar por un planeta saludable y aspirar por una calidad de vida para mí y la comunidad donde yo vivo.
yo jamás pensé que yo iba a terminar siendo un empresario y que iba a poder lograr satisfacción personal siéndolo. Pero a través de mi empresa ecológica y solidaria he podido conectar con mi propósito de vida, que es servir a los demás. He conectado con personas hermosas que forjan y aspiran, es otro mundo que yo quiero vivir. Un mundo que es saludable y diverso, un mundo que es solidario y ecológico, donde nos cuidamos mutuamente y cuidamos de nuestro entorno. Así que estos son los 4 aspectos que yo pienso que son importantes para una empresa ecológica: restauración y protección ambiental, justicia social y económica, comunidad local vibrante e inclusiva, y la cuarta, que es el bienestar, salud y satisfacción personal. Y no lo digo yo, nosotros estamos certificados por el Green Business de los Estados Unidos, que dicen que nosotros cumplimos esas 4 cosas por encima del promedio de las empresas que están dentro de la red. Así que con orgullo digo que tenemos una comunidad que valida entonces nuestro trabajo a través del movimiento de comercio justo, a través de los movimientos localistas y a través de las empresas verdes. Así que estas son, y las presento con mucha humildad, algunas de las prácticas que nosotros utilizamos de un proyecto de microempresa para una economía alternativa aquí en Puerto Rico. Así que vamos a conspirar. Agradecemos a estos panelistas que con el tiempo han estado fantásticos ahí. Tenemos alrededor de 20 minutos para preguntas. Vamos a seguir el formato que hemos estado estableciendo, donde las preguntas se hacen por escrito y por email a conexec@gmail.com. Fernando. Sí, ok. conexec@gmail.com. Bueno, voy entonces a leer la primera que me llegó y después nos alternamos contigo. Dirigida a la profesora Quiñones: ¿qué rol juegan los voluntarios en el capital social de Puerto Rico en estos tiempos de crisis? ¿Y cómo podemos construir un capital social solidario con los voluntarios versus la percepción de que los voluntarios son para reducir costos, ¿no? Abaratar costos de... Muy bien, bueno, los voluntarios son necesarios en muchas organizaciones, y ayer su compañera Soledad Gas también había señalado la importancia de los voluntarios en las diferentes organizaciones. No es para reducir costos, en realidad los voluntarios están ahí para ayudarnos a construir los espacios que permitan que el negocio pueda funcionar. Porque si no, sin voluntarios su negocio no hubiera funcionado, ¿verdad? Esos espacios para darle oportunidad a que el sueño que él tenía se pudiera lograr y que fuera un empresario exitoso. Él no explotó a los voluntarios, al contrario, los voluntarios fueron parte importante de ese capital social que tenemos que construye un Puerto Rico mejor, ¿verdad? Y lógicamente ahí hay mucha gente trabajando continuamente. Pero bueno, para construir el capital, ya Joel nos dijo aparte del proceso. Fíjense que al final él dijo que él reinvierte. ¿Cómo reinvierte en el capital social? De lo que él genera de ganancias, ¿no? Él adicional a eso le compra a los empresarios puertorriqueños. Al comprar a los empresarios puertorriqueños está reinsertando dinero en la cadena productiva continuamente. Pero después te señaló que adicional a eso también dan unos talleres, no digo talleres, pero lo puse ahí, ¿verdad? Unos talleres, y empieza también a construir otro capital social con la gente para que se entere de que estos proyectos existen y que están actualmente. Todos los estudios que hemos visto continuamente de la economía solidaria que hay en Puerto Rico son exitosos, y son exitosos con poco capital. Casi todos surgieron con menos de $5,000. Y eso es poco en Puerto Rico. Y ese poco dinero lo han reinvertido, lo han trabajado y ha sido productivo. En esta crisis económica que llevamos desde 2006, los únicos que han sobrevivido son esos empresarios solidarios y que van creciendo.
no los otros, porque los otros están acostumbrados a gastar, desperdiciar, como bien yo acabo de enseñar, a desperdiciar recursos, a gastar, a no buscar alternativas posibles. Y ahí es que empieza la innovación, buscamos alternativas posibles. 1000 veces se le ha dicho a los diferentes empresarios en Puerto Rico que existen formas de cómo reducir los costos de energía. Ellos están empeñados que el gobierno tiene que privatizar, tiene que hacerse en el cuento de la economía tradicional que nos está envolviendo. No quieren ver ese otro mundo posible, que Joel le puede dar muchas clases sobre eso, pero que también otra gente en Puerto Rico está enseñando cómo, con lo que tenemos, hacer mejor, ser más eficiente y lograr construir a Puerto Rico. Ok, seguimos entonces con otra de las preguntas que recibimos. Según lo que he leído, la industria de la carne es la decisión humana que más está afectando negativamente al planeta Tierra por varias razones. La deforestación masiva que crea el sembrar ganado, la cantidad de alimento que se necesita para criar el ganado, etc. Así que voy a la pregunta que dice, si queremos fomentar comportamientos humanos que tengan un impacto positivo o al menos impacto negativo posible en la ecología, ¿por qué será que la política pública y el enfoque de campañas ecológicas no se concentran también en hacer conscientes a las personas del impacto negativo tan grande que tiene una decisión que tomamos 3 veces al día, 3 veces todos los días? Sencillo, porque siguen con los viejos modelos tradicionales económicos y con los mismos que están cometiendo los mismos errores, recomendando lo mismo. No le están preguntando a los que están practicando diariamente todos estos procesos ecológicos alternativos que existen. Si nosotros fuéramos capaces de articular la gobernanza y le preguntaran a los que están construyendo nuevas formas alternativas, tendríamos una política pública ajustada y posiblemente la gente se enteraría de lo mucho que está gastando, en la forma de consumo irresponsable que diariamente estamos generando, que generan personas más gordas, como señalaron esta mañana, personas que consumen lo que no tienen que estar consumiendo, pero a la misma vez enfermedades y mayor gasto social, como señalaban ayer, en esa partida de las cosas que no se contabilizan en el Producto Nacional Bruto, pero que sí deberían de estar contabilizados como elementos negativos y que nos restan calidad de vida. Yo voy a añadir rapidito de que también es que los movimientos, las personas que están dentro de los movimientos ambientales comen carne y todavía no han querido tocar ese aspecto en su activismo. No son todos, hay muchos, hay movimientos y lo importante también es la diversidad de los movimientos. Hay personas dentro de los movimientos ambientales que trabajan con la conservación de áreas, hay personas que trabajan con con los animales, hay personas que están trabajando también con el cambio de la dieta para una dieta más ecológica y sostenible, así que lo importante también es que cada uno encuentre esa pasión y ese lugar donde pueda ser más efectivo o que le pueda poner energías para mejorar. Una aclaración que nos comparte uno de los presentes, que la agricultura no es la actividad que más contamina, es la industria de la guerra la que más contamina. Esto solamente para no anotar cárcel. Algunas veces las preguntas vienen acompañadas de una gran introducción. Voy a ir directamente a las preguntas y le pido a los panelistas también que sean directos en su contestación. Existen iniciativas para centralizar, fiscalizar, difundir y volver transparente y hacer accesibles las discusiones públicas en una o a mayor escala, iniciativas efectivas, porque pues, se está hablando de que queremos que todo el mundo participe y tal vez hay una duda que si eso es posible a una escala, ¿verdad? Ahí se están pasando. Sí, básicamente, si existen iniciativas para centralizar, fiscalizar, difundir y volver transparente y hacer accesibles las discusiones públicas a gran escala. Básicamente viene por la línea de que si queremos que la gente participe, como se ha estado hablando aquí, ¿verdad? Con frecuencia, y que fiscalice también a los diferentes, eso es posible a una gran escala. Hay una forma de hacerlo. Hay iniciativas. Bueno, en México, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente ya tiene un Consejo Nacional
en donde se toma en cuenta todas las participaciones de las personas respecto a los problemas ambientales, pero debido a que es digamos, algo federal, tarda en llegar desde los estados hasta que se van concentrando al gobierno federal y ya para poder insertarlo en los temas de agenda. Entonces quizás valdría la pena estudiar lo que fuera más de una forma local, la consulta pública. Y también tenemos otro problema, por ejemplo, en la ciudad, en el Distrito Federal, se lleva a cabo mucho lo que es las consultas de los presupuestos y qué quieren hacer en la Ciudad de México, pero se hacen por internet. Y entonces ahí se excluye a mucha parte de la población que no es cibernética y la población que no tiene acceso a internet. Y total que las estadísticas dicen, participaron tantas personas, pero no ponen la proporción de la población con respecto a eso. Entonces están dando muchas consultas respecto a muchos temas que puede participar la ciudadanía y se están utilizando algunos métodos que no llegan a toda la ciudadanía. Entonces pueden ser engañosas también esas consultas que se hacen. Bueno, no quiero ser muy larga, pero sí existen iniciativas, son muy pequeñas, pero además de eso voy al tema de la participación. Ayer el compañero Yadernas habló de que van a poner un incinerador en Arecibo, hicieron como 15 vistas públicas, de las 15 vistas públicas participaron más de 150 por cada una, con ponencias que no querían el incinerador. ¿Y qué hizo el gobierno? Aprobó el incinerador. O sea, que ¿de qué sirve la participación de embuste? Queremos participación de verdad y la transparencia es importante en esos procesos. Le pedimos cómo fue que se determinaron las cosas y no nos procede. Así que las únicas iniciativas que tenemos en Puerto Rico las está desarrollando Carmen Yulín en San Juan, y no es por cuestiones políticas, que las acaba de mencionar Joel, donde están estableciendo presupuestos participativos con procesos de transparencia, que está chocando con todo el mundo, que tiene a los grandes y los poderosos rabiosos con la Yulín, con la Carmen Yulín, pero que tiene a la gente aprendiendo nuevas formas de democracia que no están acostumbrados. Así que tenemos que reeducar al pueblo en esos procesos. Y quizás Joel, que ha participado, pueda hablar de eso. Sí, el proceso ahí en Riviera está comenzando y todavía no... Exacto. Pero eso vino de antes. So just like. No, yo hace poco leí algo de que hay una iniciativa en Puerto Rico de participación y gobernanza de la abogada Erika Fontanes. Así que hagan su search y lo buscan o me preguntan y yo trato de conseguir el dato. Pero tenemos que aprender. O sea, no hemos aprendido a poder a insertarnos y a participar. Así que no es deber del gobierno el enseñarnos a participar. Nosotros, individuos, yo tengo que aprender a llegar allí y hacer la participación y tratar de hacerme escuchar. Aunque yo trato de evitar el gobierno lo más posible. Muy bien. Otra de las preguntas, con relación al cambio de la economía actual a una economía ecológica, la pregunta sería, ¿qué sector está en el momento, qué sector hasta el momento muestra más resistencia a ese cambio? La gente, los bancos, los gobiernos, y de quiénes se recibe más apoyo al cambio de términos de quién presenta mayor resistencia y quién más apoyo. Por ejemplo, otra vez en la Ciudad de México, con respecto a los automóviles, ¿quién presenta mayor resistencia? Pues puede ser hasta el mismo gobierno, porque en lugar de quitar eso, de desincentivar el uso del automóvil, ha llamado a las compañías automotrices a invertir en México y a bloquear todas aquellas acciones que puedan sacar, por ejemplo, los carros eléctricos o mejores transportes o todas aquellas. Entonces el sector industrial no solo ha bloqueado, este caso lo tengo claro, el del sector automotriz, pero también ha bloqueado muchas otras situaciones que puedan mejorar o irse a la parte ambiental. La industria, por las fuertes inversiones que tiene,
se lo hace saber al gobierno, ¿no? Para que sepa él cuántas fuentes de trabajo puede perder si es que entran otras iniciativas verdes. Pues sí, además del gobierno, yo creo que los que más ponen resistencia es el sector industrial, y quienes más apoyan al cambio son las organizaciones ambientales, las no gubernamentales, y por desgracia a lo mejor a las que se les da menos voz, ¿no? en el ámbito social. Sí que no estamos tan mal, estamos igual. En Puerto Rico, lógicamente, hay mucha resistencia, y va a haber mucha resistencia porque todos estos cambios, y ayer lo mencionaba la compañera con Alameda, o sea, ellos les presentan los indicadores y el gobierno dice, ¿por qué ustedes están haciendo eso? O sea, la resistencia está porque tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que decirles que tienen que cambiar, ¿verdad? Y lógicamente algunos estamos empezando a cambiar, ignorando a los políticos, y nos metemos a través de las comunidades y vamos apoderando a las comunidades sin que nos interfiera ese proceso, esa cuestión mala en Puerto Rico que se llama la política, que llega cada 4 años, que es como una plaga que todo lo destruye y lo desarticula. El mayor apoyo de todas estas iniciativas regularmente las tenemos del pueblo, pero lo tenemos que informar, o sea, tenemos que llevar la información y la gente aprende con ese proceso. El compañero decía, ¿cómo fue el proceso que él logró de apoderamiento? Educó primero a la gente, o sea, le llevaron la información, no es que nos podamos como maestros educar por ahí, sino que llevó la información y después le dijo, decidan ustedes. Ese es el procedimiento que estamos quizás aprendiendo nosotros que tenemos que ir haciendo. O sea, ¿cómo se construye economía solidaria? Nosotros haciéndola, educando a las personas, diciéndoles, esto existe, hay posibilidades, nos incluye a todos, es inclusivo, nos permite dar diferentes visiones de lo mismo, pero con diferentes alternativas, estamos satisfaciendo las necesidades, y está ahí. Vamos entonces a hacerla y vamos a construirla. Y por eso es que Joel es uno de esos ejemplos, pero Joel es uno de los muchos ejemplos que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, él está en la área metropolitana, pero allí también, por ejemplo, por la ideología religiosa, la congregación Mita hizo más o menos un modelo de economía solidaria, que ha sido exitosa, que recogió a la gente que les pidieron de ley 7, ¿no? A mucha gente, que no es solamente para la gente de su religión, sino para la gente de la comunidad, y reinvierten en cuestiones psicológicas, o sea, da clínicas de salud y de psicología y de salud mental a las comunidades de gratis, porque está reinvirtiendo también, y sigue creando otras empresas con diferentes modelos dentro de la economía solidaria. Bien rapidito, la resistencia mayor viene de dentro de cada uno de nosotros. O sea, si uno no puede proyectar en otros el que no se quiera cambiar, si uno no cambia, uno no puede esperar que los demás cambien. Así que es responsabilidad individual primero. Y si nosotros no queremos cambiar, el gobierno y las otras instituciones más grandes que lo que quieren es mantener el estatus y nosotros queremos cambiarlo. Así que es cuestión de que primero tomar la responsabilidad de nosotros y después entonces con la acción y el ejemplo poder hacer los cambios. Esta pregunta va dirigida a Joel, entiendo. ¿Qué se entiende por precios justos y cómo se calcula? Tanto me imagino que para el que le vende como el que le produce. Pues mira, eso es todo un debate que lleva 25 años dentro del movimiento de comercio justo, pero en general es a través del diálogo. Los precios justos que una manufacturera o una tienda como nosotros le pagamos a los productores tienen que ver con la relación que tenemos con ellos y le vamos a pagar lo que ellos consideren que es justo y lo que nosotros podamos gastar para eso. Así que en esa parte hay un diálogo y hay una transparencia y hay una honestidad que se necesita tener dentro del comercio justo. Para la parte de los clientes también es la misma manera. Yo no puedo vender un chocolate hecho en Puerto Rico a peso porque es que los costos de la persona que lo hace no vamos a tener chocolate de Puerto Rico, y lo hay dos marcas, pues tienen que ser chocolate de 5 pesos, ¿verdad? Algunas personas van a poder comprar el chocolate de 5 pesos y hay otras personas que no vamos a poder comprar el chocolate de 5 pesos, pero hay cierta justicia en esa cadena y hay un diálogo.
con el cliente y nosotros como tienda como intermediario y con el productor también. Así que no, no se puede contestar así. Pero Joel también lo señaló en una de sus transparencias, es que se aseguren que no tengan niños esclavizados ni personas esclavizadas en el proceso de producción. La transparencia es importante en todo el proceso que se da de producir ese elemento particular. Y ahí es que viene el diálogo y la transparencia que Joel está hablando. O sea, es asegurarte que las cosas se hicieron bien, que esos productos no tienen agroquímicos, que esos productos, si tú le estás vendiendo algo que no tiene agroquímicos, que no le vayas a meter agroquímicos. O sea. Próxima pregunta. Yo creo que es para los de Puerto Rico. Creamos nuevas redes cooperativas y usamos innovaciones para distribuir los recursos de una manera más equitable, pero todavía utilizamos un dinero desde afuera, el dólar, que no tiene transparencia en su creación. ¿Hay necesidad para desarrollar una moneda local? ¿Y qué ustedes piensan en las innovaciones de monedas digitales y descentralizados como el Bitcoin? La Chihuilla acepta Bitcoin y fuimos de los primeros negocios que estuvimos aceptando Bitcoin hace como 2 años. Aparte de eso, el que quiera montar una moneda social, venga y hable conmigo aquí ahora al final, que yo estoy loco por hacer una, de hace años. El Bitcoin es una moneda virtual, digital, que existe dentro de las maquinitas que nosotros tenemos. Se crea por personas de unos protocolos que solamente los genios de la informática entienden, pero se utiliza como una moneda, como se usa el dólar, como se usa el euro, como se usa el bolívar o el rublo o lo que fuese. Lo único que está descentralizado porque no hay un gobierno o no hay una entidad nacional que lo produzca, sino que se produce a través de la minería digital y el valor sale del intercambio que la gente al usarse. La pregunta es bien importante porque tiene que ver con esos movimientos de resistencia. Aquí en Puerto Rico la gente no tiene el valor para hacer el cambio, como está haciendo el compañero, como dice, o sea, tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y lógicamente, desatarnos del dólar, cuando la gente en Puerto Rico está acostumbrada de que eso es lo mejor de todo el mundo, pues es difícil en Puerto Rico y en el resto del mundo. Pero aún dentro de Estados Unidos hay estados que crearon su propia moneda nacional y que están en guerra con la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Por el control político y económico que quieren ejercer sobre ellos. Y esos estados determinaron de que para ellos crecer como estado tendrían que separarse del dólar. Y muchos de ellos crearon una moneda nacional que es de tráfico común entre ellos, y cuando se quiere comerciar fuera del estado, se comercia, entonces se va al banco, se cambia la moneda por dólares y se comercia, por esos productos son más caros. O sea, en Puerto Rico todo el mundo te dice, que tú no puedes proteger los productos de aquí porque la ley de comercio interestatal te lo prohíbe. Oye, pero los estados lo están haciendo, se están protegiendo ellos mismos, están protegiendo sus economías locales sobre la de la nación, porque sabe que lo de ellos es lo más importante para que su gente tenga calidad de vida, pero también para que ellos tengan empleos y le generen esos empleos a los jóvenes que también ellos tienen en sus estados. Y si los quieren mantener allí, tienes que construir un mejor Puerto Rico para cada uno de ellos, en el caso de Puerto Rico, y un mejor estado de cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso de cada una de esas naciones. En Puerto Rico no creo que hay condiciones de crear una moneda de ese tipo, aunque sí se pueden crear monedas a nivel en línea, como señala Joel, y Joel parece que va a ser el banquero de ese tipo de monedas, ¿verdad? Porque dijo que se comuniquen con él, no conmigo, con él, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso que se está haciendo. ¿Cómo retamos el poder que hay detrás del dólar? Porque es un poder económico y es un poder también de explotación hacia los seres humanos, y hacer más justo todos esos procesos dentro de ese capitalismo que es injusto y que le podemos dar una cara humana, pero que sí podemos irlo transformando para cambiarlo hacia una economía diferente y que responda a las necesidades de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra. Como última pregunta, tal vez dirigida a todos, con un comentario final tal vez, ¿cómo podemos apreciar, porque todos hemos hablado un poquito del rol del gobierno en el espacio político, también la discusión política, cómo apreciar el uso del espacio político en la mejor búsqueda de un mejor país, entiéndenos país, pues cada uno de nuestros países, ¿no? Y de la comunidad que representamos los que estamos aquí en este congreso?
pregunta filosófica. ¿Cómo apreciar el uso del espacio político en la búsqueda de un mejor país? Cada uno de ustedes lo abordó de una perspectiva, ¿verdad? Ustedes de la perspectiva de la política pública. Entiendo, yo estoy interpretando la pregunta de cierta forma, intentando. Usted habló de política pública, usted de alianzas público-privadas, y ustedes fueron bajando a concretizar eso a diferentes niveles. Bueno, la participación en la formulación de las políticas públicas debería partir de la sociedad, de qué es lo que necesita, hacerlo conocer a los gobernantes y sobre ello realizar las políticas públicas. Entonces, ¿qué se requiere para aprovechar ese espacio público? Se requiere de, con lo que mencionaba la compañera, de la gobernanza, una mayor participación de la sociedad hacia el que esté interesada de los temas, de los problemas públicos. Y esto se logra con la concientización de cada una de las personas que por lo regular empieza o se despierta en las unidades académicas esa conciencia que los chicos van llevando hacia sus casas sobre esa participación ciudadana para la formulación de esas políticas que lleven que sean portadores de los problemas que de verdad existen en las comunidades. Y de esa forma es la manera en que se puede aprovechar ese espacio público, lo que hace que venga a aplastar un poquito la antipatía que se tiene de que el participar en los asuntos públicos, el participar en la política es lo mismo, ganan los mismos, hay corrupción. Y es un círculo vicioso que nunca vamos a romper. Entonces, con esa participación, el de involucrarte desde tu colonia, desde tu zona en los asuntos públicos, ayudaría a romper un poquito ese círculo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en México ahora ya los candidatos independientes que están surgiendo, que ya no son de determinados partidos, pues hace 6 años era imposible contar con candidatos independientes y ahora ya ganó uno, la tercera ciudad más grande que tenemos en México, Nuevo León, un candidato independiente. Y entonces es necesario que se participe más para ir rompiendo esos mitos que se tienen. Sí, de acuerdo. También pienso que la participación debe de nacer desde lo individual. En la escuela nos dicen mucho que debemos de tomar nuestro rol como ciudadanos, como parte de una sociedad, y no sirve de nada que pensemos antipáticamente. Ahora en las elecciones es increíble que menos del 50% decida qué gobernantes se van a tener, y los votos nulos, en lugar de servir como una revelación, un descontento, sirva para ayudar a ganar a los partidos de siempre, a los gobernantes corruptos de siempre. Parece que la palabra corrupción está surgiendo como el problema principal que existe en la política pública. En realidad, la política pública hay que volver de nuevo a reeducar en el proceso democrático y la función social del Estado. Porque en Puerto Rico, cuando se articulan proyectos, se violenta lo que se llamaba el contrato social antes, y era la función social del Estado. O sea, ¿para qué sirve el Estado? Entonces mucha gente dice, privatiza el Estado. Y yo digo, ¿pero para qué sirve el Estado? Es la pregunta original. O sea, en realidad tiene su función importante. Lo que pasa es que los que están administrando se lo olvidó, o no lo aprendieron nunca, o fueron malos estudiantes en la escuela, porque yo lo aprendí en la escuela, pero no sé, que yo estudié en la escuela rural, así que parece que en el campo enseñaban mejor que en otras áreas, por los colegios privados. Pero es parte de ese problema. Así que participación es importante, que la gente empiece a entender que tiene que participar activamente, que tiene que levantar la voz de protesta, pero no solamente levantar la voz de protesta. Nosotros articulamos un proyecto que dice, protestamos, pero también tenemos la alternativa. Y esta es la alternativa que tenemos, y esto es lo que queremos ofrecerte, y esto es lo que nosotros queremos como pueblo. En algún momento van a utilizar esa gobernanza y van a decir, nosotros propusimos esto, ante la incineración, basura cero, y este otro concepto genera más empleo, articula mejor el proyecto de país, le genera empleos a la gente de aquí, a muchos de los jóvenes, pero esa parte no la están viendo. Así que empecemos por ahí, empecemos a generar mayor compromiso, que la gente empieza a verlo, y cada vez que vengan a reprimir al pueblo hay que ser combativo y hay que denunciarlo, y de ahí la universidad es importante. La universidad es el ente aglutinador que tiene que denunciar
todas las violaciones a los derechos civiles y a los derechos humanos con poder, o sea, no ocultándose, sino con poder. Que la universidad se levante y diga, eso no es así. El proyecto del país tiene que ser de esta forma y esto es lo que es el gobierno. Ese disparate de que privatice el gobierno, no. El gobierno tiene que ser esto, aquello y lo otro. Pero si nuestros profesores no tienen esa capacidad, ni siquiera se han preocupado por estudiar lo que tienen que estudiar bien, ¿cómo entonces podemos construir una universidad como la que queremos, que responda a los intereses del pueblo, en el caso de Puerto Rico, en el caso también global puede ser, y es parte de eso? Otra de las cosas que hay que hacer, que es importante, es que empecemos a bajar las discusiones de las políticas públicas al pueblo. No podemos estar viendo vistas públicas allá en San Juan, que ya se le está cayendo hasta el techo a los pobres senadores allí, ¿verdad? Así que tienen que bajarlas hacia acá, que nos las expliquen, y que venga el senador y nos las explique aquí. El gobernador tiene que bajar acá, el senador tiene que bajar acá y tiene que escuchar a su pueblo. No hacer politiquería, es escucharnos a cada uno de nosotros. Porque la gente tiene muchas alternativas posibles. Y lo vimos cuando se dio la Voces Ciudadana, con los diferentes foros que hemos abierto y que después no escuchan, pero que están ahí y que la gente ha ido a participar. Presentan ideas buenas, ideas malas también, pero también ideas buenas. Y lógicamente nosotros tenemos que articular proyectos posibles dentro de todas esas ideas que existen y que estamos continuamente buscando para cambiar a cada uno de los seres humanos que tenemos aquí por personas que generen autoconfianza, confíen en ellos y construyan con iniciativas creativas e innovadoras continuamente. Yo lo único que tengo que aportar ahora mismo es que hoy estamos en junio de 2015, hay dos cosas que yo veo que son las más prácticas que podemos hacer. Uno es encontrar e integrarse a las iniciativas que están trabajando por una mejor gobernanza, por la participación, o sea, hay que involucrarnos. Y va a depender también de nuestras pasiones, ¿verdad? Si a ti no te importa la política o no te gusta o esa no es tu pasión y prefieres recoger animales realengo, proteger a las aves de los bosques, ¿verdad? Tienes que ir y entrar en tu pasión. Si tu pasión es la gobernanza, entra y por favor, porque necesitamos mucho eso. Lo otro es que hace poco leí un meme que decía que la democracia se hace votando por el mejor candidato, no por el menos malo. Así que por favor, la próxima vez que vayan a votar, no voten por partido, voten por candidatura y voten por el mejor que esté en la lista. De repente, ¿verdad? Quizás no haya algunos, sino pues, ¿verdad? Dañen la papeleta. Pero traten de votar por el mejor candidato y no por el menos malo, porque siempre los menos malos van a seguir siendo malos. Gracias, Joel. Vamos a dar la oportunidad a nuestro conferenciante de inicio para 30 segundos de un comentario para entonces cerrar este panel. Solamente quería comentarles mi felicitación por el contenido de esta sesión, verdaderamente impresionante. Y quería agradecerles por la energía que le pusieron y por la diversidad de temas tan rica. Quería decirle a la compañera que Puerto Rico puede estar sufriendo el síndrome de la mujer agredida, pero usted definitivamente no. Y finalmente, como propuesta de hipótesis a considerar, se las dejo planteada, y es que el hacernos perder la fe en la función social del Estado podría ser un negocio que se comenzó a fraguar desde la década de los 80. Y siempre que ustedes se planteen este tipo de dilema, siempre pregúntense quién gana con la apatía. Eso es todo. Gracias. Bueno, pues, comenta Fernando, ¿verdad? Nuestro maestro de ceremonia, Master, que van a tener oportunidad más adelante cuando firmemos el manifiesto y discutamos de participar. Aquellos que hay algunos comentarios que hacer, ¿ok? Un aplauso bien fuerte para nuestros panelistas y muchas gracias por estar acá.